Buenas noches, estimados estudiantes de segundo de bachillerato, por esta nueva tutoría de lo que es lenguaje y comunicación. Realmente bienvenidos a cada uno y cada una de ustedes a esta su nueva clase de lenguaje y comunicación. Es un gusto inmenso también nuevamente poder compartir con ustedes estas pequeñas tutorías, y la clase va a quedar pregrabada también por asuntos de racionamiento eléctrico que sigue atravesando nuestro país, y que cada uno de ustedes también puedan observarla en el momento que tengan disponibilidad. Un abrazo fraternal. Mi nombre es el licenciado Frank Hurtado y bienvenidos y bienvenidas a esta su nueva tutoría de lenguaje y comunicación. Vamos a empezar con el temita rápidamente de la clase del día de hoy, para lo cual vamos a abrir el texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la conversación. Todos, de una o de otra manera, pues, sabemos qué es la conversación. De pronto, podemos decir, es una interacción lingüística, verbal, etcétera, pero sin embargo es un poquito más complejo, porque la conversación se podría decir, al tener esas sílabas, ese vocabulario, ese lenguaje es netamente producto del ser humano. Los seres humanos, no, perdón, los animales no pueden entablar una conversación como lo puede hacer una persona con otra persona. Los animales se comunican, sí, pero a través de sonidos, a través de gritos, chillidos, eh, eh, con etcétera, maullidos, etcétera. Pero en cambio el ser humano tiene la característica, el único especie viviente en el planeta, de poder articular palabras, de poder usar la razón, de poder compartir sus sentimientos, no así de una manera tan explícita como lo es el reino animal. Entonces, miren que nosotros los seres humanos estamos en una escala más evolucionada, y uno de los aspectos que marcaron realmente la historia de la humanidad fue el desarrollo del lenguaje. Y nosotros a veces no le prestamos la mayor importancia, y pensamos que eso es algo muy normal, algo muy sencillo, pero no fue así, porque todo fue un proceso. A través de la historia de la humanidad, los primeros seres humanos no podían articular las palabras. Igual ellos se comunicaban a través de sonidos, a través de silbidos, a través de señas. Entonces, poco a poco ya fueron desarrollando esa habilidad del lenguaje. Se podría decir el uso del vocablo para poder ya compartir sus pensamientos, sus ideas. Entonces, es muy interesante este tema, queridos estudiantes, y haciendo un poquito de historia, lo que les he dicho, para darle la importancia que merece. ¿Qué es la conversación cotidiana? Dice, la conversación es una forma de interacción lingüística en la que los participantes, mínimo dos personas, hacen uso de la palabra alternadamente, sin que haya una organización externa del flujo informativo. ¿Cuáles son las características de la conversación? Primeramente, es anterior a todas las otras formas de uso de la lengua. Cualquier persona puede participar en ella, puede tratar de cualquier tema, puede darse en cualquier contexto, o sea, en cualquier eh, época o lugar. Requiere cierto conocimiento común entre los hablantes, por ejemplo, dominio de la lengua, de la situación, del contexto, capacidad para interpretar los elementos no verbales y paraverbales, y conocimiento del mundo. Mira que es muy importante para nosotros, para entablar la conversación. Perdón, tenemos que conocer del idioma. Perdón, porque, por ejemplo, si nosotros queremos entablar una conversación con alguien que solo habla eh, el idioma del inglés, y nosotros el español, va a ser muy difícil de entendernos y comunicarnos. A pesar que hoy en día el inglés es un lenguaje prácticamente a nivel mundial y global, así como lo es el español, pero sin embargo necesitamos tener conocimientos del lenguaje para poder entendernos con las demás personas.
porque si no estaríamos cayendo en el grave error de comunicarnos por señas o de pronto hasta de poder adivinar lo que nos quieren decir. Entonces, es muy importante el estudiar también las formas verbales, el conocer las reglas gramaticales de cada idioma, también para nosotros enriquecer nuestro léxico y vocabulario. Dice, también requiere cierto conocimiento común entre los hablantes, como les decía, dominio de la lengua, etcétera, de la situación, del contexto, capacidad para interpretar los elementos no verbales y paraverbales y conocimiento del mundo. En todo tipo de interacción, los participantes tienen una serie de derechos y deberes que cumplir. Por ejemplo, por regla general, devolvemos el saludo, respondemos si se nos hace una pregunta. Entonces, hasta por educación, eh, miren qué bonito es nosotros no perder ese hábito del saludo. Dicen, no es que yo no saludo porque aquella persona no me saluda. Al contrario, y así no nos saluden, nosotros debemos demostrar esa cultura y decir un buenos días, muy buenas noches, un gusto saludarle, un gusto verle. Es muy coloquial el utilizar ese tipo de lenguaje hacia las personas porque a veces nosotros vivimos situaciones muy complicadas en la vida y no nos damos cuenta de los pequeños detalles. Y a veces un buen saludo, un buen abrazo, una sonrisa, pues le cambia el día, dice la persona. Y eso es muy importante a nosotros ponerlo en práctica a través de nuestro ejemplo. Bien. Dice, estructura de la conversación. Primero debe tener apertura. Es el momento posterior al encuentro utilizado típicamente por los saludos. Orientación. Introduce el tema sobre el que se va a conversar intentando atraer al interlocutor, igual que los titulares noticiosos. Objeto de la conversación. Es el espacio en el que se desarrolla el tema central que da sentido al intercambio de palabras, que puede ser una petición, una anécdota, un agradecimiento, etcétera. A lo largo de una conversación puede identificarse más de un objeto. Conclusión es una fórmula de cierre del tema que se estuvo hablando. Y cierre es el momento final tal como lo dice su nombre y en ella se planifica un nuevo encuentro. Entonces ustedes ven que la conversación tiene también su organización, su estructura. Una de esas debe tener que una apertura, o sea, el tener la disponibilidad para hacerlo, una orientación, o sea, vamos a ver de qué tema vamos a tratar, cuál es el objetivo, el objeto de una conversación. No podemos tener conversaciones ambiguas, sino deberíamos tener conversaciones que enriquezcan nuestro, ¿qué? Deleite cultural, nuestro deleite lingüístico, nuestro deleite de conocimientos, y también debe tener una conclusión. O sea, si empezamos con algún tema importante, debemos darle un cierre a ese tema, no podemos dejarlo suelto. Y al final, como su nombre lo dice, llegar a una conclusión final o a un cierre. Ya prácticamente esto es culminando un tema o una conversación. Bien. Eh, también ustedes pueden ya un poquito haciendo algo interactivo. Ahora que sabe lo que es una conversación, eso realiza una conversación aplicando lo que aprendiste. Para realizar esta actividad, toma en cuenta los siguientes puntos que se consideran requisitos básicos para que una conversación se realice eficazmente y cumpla con los objetivos comunes de los participantes. Primero, hablar con brevedad y precisión, entregar información verdadera y en lo posible comprobable, aportar información relacionada con el tema que se discute y evitar expresiones ambiguas y oscuras. ¿Sí? Em, También esto es muy importante nosotros, estimados estudiantes, que debemos elegir una conversación antes de entablarla. Debemos tomar un tema importante, un tema que sea trascendente, tanto para las dos personas que van a interactuar con esa conversación. El seleccionar un tema realmente es el objeto clave de una conversación, ya que un tema no debe ser polémico, más que tiene que ser de interés común y ojalá preferentemente de actualidad. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer como una pequeña tareita, como eso me lo dice, deben seleccionar un tema que sea un objeto de conversación que no guarde polémica y que tenga que un interés común y de actualidad.
Entonces hay que mantener las reglas de la locución, como es el respeto hacia lo que dice el interlocutor, esperar el turno que le corresponda sin interrumpir a la persona que está hablando, entregar información seria y verídica y mantener un nivel de habla adecuado en la situación, o sea, no exaltarse en una conversación. Dice, durante la conversación hay que ser precisos y claros al momento de hablar, utilizar recursos vocales para que tu expresión no resulte monótona, establecer relaciones y ejemplificaciones para darle a entender lo que quiere expresar la otra persona. Después de la conversación, verifica que cumpliste con los objetivos de la conversación, elabora una lista de cotejo con los siguientes aspectos, como les decía, manifiesta respeto e interés por lo que se dice con su interlocutor, espera su turno, sin interrupciones, entrega información seria y verídica, mantenga un nivel de habla adecuado en la situación, hacer una intervención en el tiempo adecuado, sin interrupciones, hablar de manera clara y directa, expresar sus opiniones personales como creencias y no como hechos objetivos, y expresar su desacuerdo con una opinión sin descalificar a la persona que le emite, o sea, sin hacerle, se podría decir, hacer que lo que la otra persona es algo irrelevante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos escuchar los puntos de vista, sea cual sea la conversación, y ojalá sea un diálogo que nos ayude a enriquecer nuestro lenguaje, nuestros conocimientos, pues hay que saber aceptar la opinión y el respeto de la opinión de los demás. Después de haber realizado esto, van ustedes a contestar estas preguntas. ¿Cuándo utilizamos la conversación en nuestras vidas? Menciona 5 casos en los que es útil la conversación. Esto lo pueden hacer y subir a la plataforma, por favor. ¿Qué valores se aplican cuando conversamos? Entonces, por lo general, va a estar intrínseco primero el respeto a la opinión a los demás. Y de ahí van uno a uno los valores prácticamente poniéndolos en práctica. ¿Crees que si fomentamos la conversación como un medio de aprendizaje en el aula podremos aprender más? ¿Crees que todas las personas son responsables con lo que dicen al momento de conversar? ¿Es necesario mirar a las personas al momento de conversar? ¿Has participado alguna vez en conversaciones en las que las dos personas hablan al mismo tiempo, en las que habla una sola persona? ¿Qué sucede? Ahora que ya han respondido esto, también pueden ustedes responder las siguientes inquietudes. ¿Las nuevas tecnologías han aportado para que las conversaciones sean eficaces? ¿Qué medios existen en la actualidad para conversar? ¿Se conversa más ahora o antes? ¿Con quiénes te interesa conversar y por qué? ¿Qué temas prefieres conversar? Menciona 3 temas que te gustaría conversar que sean preferentemente de importancia para ti. ¿Qué signos no verbales ayudan al momento de conversar? Por ejemplo, la postura, las mímicas faciales, etcétera, tono de voz y otro tipo de cosas que nosotros podemos aplicar. Y mis estimados estudiantes, este es un temita muy importante, muy interesante, lo que es el, eso tan maravilloso, el poder comunicarnos con los demás seres humanos a través de la conversación, a través del diálogo mutuo, a través de la solución de conflictos a través de la palabra. Entonces, muy importante aplicarlo en nuestras vidas y ya como ustedes que están en un curso superior, nosotros utilizar esas reglas básicas de convivencia humana, que es la comunicación, que es la conversación sana, que es la conversación que nos llene de conocimientos, que nos llene también de experiencias mutuas para nosotros aprender del uno y del otro. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, mis estimados estudiantes. En mi parte, les agradezco muchísimo su atención. Puedan observar la clase y también la tarea, ya se la subo en estos días a la plataforma para que ustedes también la puedan realizar. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones para todos. Nos vemos en la siguiente tutoría de lenguaje y comunicación. Una linda noche. Muchas gracias.